Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Inicia el gobierno federal la construcción de la infraestructura del tren México-Querétaro. Tendrá una longitud de 226 kilómetros. Conectará a la Ciudad de México con los estados de México y Querétaro. El recorrido de este tren será de 2 horas. Afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que nuestro país no es piñata de nadie y exigió a las y los políticos estadounidenses dejar de utilizar a México en sus campañas electorales. Inicia la Jornada Nacional de Vacunación. Busca inocular a 1.8 millones de personas. Va dirigida principalmente a infancias, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y aquellas que se encuentren en situación de riesgo. Aquí les diremos qué vacunas se están aplicando ya. Y sí, se acabaron las vacaciones. Este lunes las y los alumnos de nivel básico regresan a clases. Sin embargo, esta semana, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, hay que descansar, es día no laborable y no habrá actividades escolares. El Vaticano y el mundo despiden al Papa Francisco con un funeral al que asistieron al menos 50 presidentas y presidentes, jefas y jefes de Estado y alrededor de 250,000 personas. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, tal y como lo estipuló el Sumo Pontífice. Y en la cultura, este fin de semana, niñas y niños disfrutan del Festival Juguemos en el Bosque, que se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos con la presentación de la Orquesta Basura, el grupo de teatro Improtop y más de 20 actividades, todas gratuitas. Es un lazo rosa y es formado por personas en los corrales de Buelna, en el municipio de España. 7,099 personas se unieron para formar esta figura en contra del cáncer, aunque no lograron conseguir el récord Guinness, que actualmente pertenece a Arabia Saudí con 8,264 participantes. Las y los asistentes se sujetaron con pañuelos, camisetas rosas y paraguas. Esperaron con paciencia conocer el resultado y aunque no consiguieron su objetivo, sin duda alguna recordaron que la prevención es el principal arma para combatir cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos la semana laboral. Que tengan un gran retorno a sus actividades. Elvira, Angélica Rivera, se nos acabaron las vacaciones. Se nos acabaron las vacaciones, Guadalupe. Bienvenida, gusto Gracias. de tenerte nuevamente aquí. Así es, lunes 28 de abril. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Lía Vadillo, Magdalena Alejo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Siempre les recordamos que estamos en el 95.7 de FM. Aparece un código QR en la pantalla, lo invitamos a que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página. Y como todos los días también le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, el tema del regreso a clases. Sí, por supuesto, todo mundo esta mañana está despertando, está reiniciando actividades. Que sea la mejor semana para todas y para todos en el regreso a clases y al trabajo. Lunes 28 de abril, sí, más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria están por regresar a las aulas. Esto luego de que concluyeron las vacaciones de Semana Santa, ciclo escolar 2024-2025. De descanso del 14 y hasta el 25 de abril. Estudiantes, docentes de educación básica en todo el país. Y miren, revisando un poco el calendario de la SEP, vámonos a ver que en bachillerato la semana de vacaciones fue del 11 al 15 de abril. Pero en el caso del Instituto Politécnico Nacional, las vacaciones, el descanso inició el jueves 17 y terminó el 25. Por lo que los estudiantes también se van a incorporar a sus labores este lunes 28 de abril.
En el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, solo se considera asueto la semana del 14 al 18, aunque para fortuna de los estudiantes, el mes de mayo sabemos que tiene varias fechas donde no hay actividades. Está el 1 de mayo, está el Día del Maestro, está el Día de las Madres, en fin, viene un mes de más descansos, pero también que sea un buen regreso a las actividades. Bueno, vámonos con otros asuntos, y es que a través de nuevas inversiones y proyectos, el gobierno de México está reviviendo el sistema de trenes de pasajeros. La nueva ruta que se construirá es la del tren México-Querétaro. Estará a cargo de ingenieras e ingenieros militares y prevé que esté listo en 2 años. La presidenta Claudia Sheinbaum dio banderazo de salida a la construcción del tren México-Querétaro, la línea ferroviaria que estará conformada por 226 kilómetros y que conectará la Ciudad de México con el Estado de México y Querétaro. Además, permitirá el ahorro de hasta 2 horas en los tiempos de traslado. Cuando entramos al gobierno decidimos continuar los trenes de pasajeros, pero hacia el norte. Querétaro, además de ser un destino muy importante, Querétaro también se va a convertir en un centro para el ferrocarril del norte, porque de aquí sale hacia el Golfo y hacia el Pacífico. De aquí se va a ir a Irapuato y luego Guadalajara. Este tren tendrá amplia conectividad del lado de la Ciudad de México porque se conecta con el tren suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán, y en su terminal Buenavista se conecta con el metro de la ciudad, con el Metrobús y con Ecobici. Del lado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, por supuesto estará conectado con el Crobús, y también tendrán las estaciones espacio para transporte local. La obra además está a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y se prevé que esté lista en 2 años y 6 meses. Activaremos la economía regional. Estaremos rentando en números gruesos 3,000 o 4,000 unidades de maquinaria pesada y 3,000 equipos de material rodante, como son volteos para mover y acarrear material pétreo. Y de población, estimamos que estaremos contratando simultáneamente en la época mayor de trabajo en los 14 frentes de construcción, casi cercanos a 200,000 trabajadores. Desde Querétaro, la presidenta destacó la labor de los ingenieros militares en los proyectos estratégicos de su gobierno y la importancia de que estén a cargo de este tren. Ellos son los que van a operar el tren. Ellos, con su empresa Gabsacom, que ya opera el Tren Maya, también van a estar operando estos trenes. Esa es una garantía por varias razones. Uno, pues porque lo hacen muy bien. No hay nadie mejor que la Defensa Nacional para hacer las cosas. Segundo, tenemos la certeza de que es un tren que no se va a privatizar, que siempre va a estar en buenas manos. Y tercero, pues nos ayuda en general a nuestro país. La presidenta adelantó que el nombre de la última estación, la cual estará en Querétaro, se llamará Corregidora. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y también este fin de semana en Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no es piñata de nadie y exigió a políticos de Estados Unidos dejar de utilizar a nuestro país en sus campañas electorales. En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie. En Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira por el sureste y también el centro del país, presentó distintos programas sociales y avances en obras prioritarias. El sábado en Campeche resaltó que México no va a endeudarse luego del reporte emitido por el Fondo Monetario Internacional que señalara que la deuda de nuestro país crecería 9 billones de pesos. Y es que con el nuevo modelo económico, México da un ejemplo, dijo, al mundo. Es que no se dieron cuenta que aquí llegó la cuarta transformación, que ya no hay corrupción, que ya no hay privilegios. México no va a endeudarse, eso es absolutamente falso. Y también nuestro país respondió al gobierno de Estados Unidos, que anunció que restringiría las importaciones del ganado de México por el tema del gusano barrenador, una infección causada por larvas que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.
El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, informó que respondió puntualmente a la carta de su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins. Y es que Verdeguer retomó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que en la relación bilateral hay colaboración y cooperación, pero nunca subordinación. Escribió el secretario de Agricultura: actuamos con cabeza fría y estoy seguro que llegaremos a buenos acuerdos, es lo que escribió en sus redes sociales. Y es que en la carta enviada por Brooke Rollins se advierte sobre la eventual restricción a las importaciones de productos animales de México si no se toman acciones antes del próximo miércoles 30 de abril. Más sobre temas binacionales, ya la Secretaría de Marina aclaró que el buque estadounidense USA Gravely se encuentra atracado en el muelle del puerto de Veracruz y es parte de su navegación del 25 al 28 de abril para tareas de reabastecimiento y descanso de su tripulación. Aclaró que de ninguna manera representa riesgo alguno para la soberanía nacional. Indicó que la visita de buques extranjeros se realiza conforme a los procedimientos establecidos y con los permisos correspondientes, y agregó que esta es una práctica normal basada en el derecho internacional y en la Ley Federal del Mar, de Navegación y Comercio Marítimo y la Tercera Convención del Mar. Y ahora sí, vámonos con otros temas, y es que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en los últimos 50 años las vacunas han evitado el fallecimiento de 154 millones de personas en todo el mundo. Esa es parte de la importancia de inmunizar a la población en general y en particular a los sectores más vulnerables como las infancias, adultas y adultos mayores y mujeres embarazadas. Es precisamente lo que se está haciendo en esta Semana Nacional de Vacunación. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta más. Inició la primera Semana Nacional de Vacunación 2025. Se busca inocular al menos a 1.8 millones de personas. El secretario de Salud, David Kershenovich, destacó que antes de las vacunas, la esperanza de vida no rebasaba los 40 años de edad. Yo les recuerdo que venimos saliendo de una pandemia de COVID, donde nos dimos cuenta que lo más importante que tenemos es la salud y que el enfermarse no respeta religiones, no respeta clase social, no respeta ningún aspecto y por lo tanto la vacunación es un concepto de equidad. En esta jornada se aplicarán 12 tipos de vacunas para prevenir sarampión, rubeola, difteria, tétanos, hepatitis B y neumococo, entre otras enfermedades. El representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, José Moya, remarcó que en los últimos 50 años las vacunas han evitado la muerte de 154 millones de personas en todo el mundo. Durante los primeros meses de este año se han registrado más de 2,000 casos de sarampión en nuestra región. La mayoría de estos casos ha ocurrido en personas que no estaban vacunadas. En Azcapotzalco, en la Ciudad de México, donde se realizó el evento, se llevaron a cabo las primeras inmunizaciones. Con imágenes de Luis Virgilio y Ángel Corona, 11 Noticias, Gilberto Molina. Y sí, ante la puesta en marcha de esta campaña, que recordemos concluye el 3 de mayo, nuestro compañero Gilberto Molina acudió a los módulos de vacunación, recogió algunas opiniones de las y los ciudadanos que acudieron a vacunarse. Vamos a ver cómo estuvo. Inició la campaña nacional de vacunación 2025, dirigida a toda la población. Comprende diferentes tipos de vacunas para proteger y reforzar la salud de los mexicanos que acuden a los distintos módulos. La verdad es que está muy bien porque pues evitamos muchas enfermedades, tanto para niños como adultos, adolescentes, todo. El tiempo que te dedicaron, ¿cómo lo aprecias? No, pues muy bueno, muy excelente atención. Lo que es aquí los médicos y la señorita que me vacunó, pues, te atienden muy bien. La campaña finaliza el 3 de mayo y recuerde, se aplican desde la vacuna de nacimiento contra la tuberculosis. Para niñas y niños, la hexavalente que los protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B, así como la triple viral contra sarampión. Para mujeres embarazadas, la TDPA que combate la difteria, tétanos y tosferina.
y la doble viral para adultos contra el sarampión y rubéola. Los requisitos son una identificación y la cartilla de vacunación en el caso de los menores, pero si no la lleva al momento, no se preocupe. Se les vacuna y se les extiende un comprobante que se anexa posteriormente a la cartilla. Ellas y ellos participan e invitan a los mexicanos a protegernos entre todos. Pues también es pues algo que las autoridades están pues ayudándonos, ¿no? En ese aspecto, y lo bueno que son gratuitas, porque pues en otros lados sí te cobran las vacunas, entonces pues hay que aprovechar mucho esta información. Esta es la atención que brindan en centros de salud, hospitales y plazas públicas como parte de la Semana Nacional de Vacunación desde este 26 de abril y hasta el próximo 3 de mayo. Con imágenes de Luis Virgilio y Ángel Corona, 11 Noticias, Gilberto Molina. Vámonos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya lo sabe que en nuestro portal encuentra toda la información puntual, precisa, actualizada, minuto a minuto, y la tiene aquí en la palma de su mano. Si tiene algún dispositivo, nos puede ver directamente desde ahí. Por supuesto que la nota del fin de semana, los funerales del Papa Francisco, la tenemos con todos los detalles, las reuniones incluso previas a este encuentro, en donde varios jefes de Estado invitados a los funerales también tuvieron encuentros bilaterales. 5 espacios de noticias a lo largo de la semana para que siempre esté bien informado. Si quiere tener detalles de algo en particular, le puede dar clic a esa nota. De inmediato lo que hace es desplazarse toda la información. Por ejemplo, esta fotografía muy singular que fue portada en todos los diarios, Zelensky con Donald Trump. En este encuentro en el Vaticano se reúnen, por supuesto, antes del funeral del Papa Francisco. Los detalles se dieron a conocer. 15 minutos bastaron para que estuvieran conversando acerca del futuro de la guerra en Ucrania, y lo que dijeron es que finalmente parece ser que quien pone obstáculos al fin de esta guerra, de este conflicto, es Vladimir Putin, a decir del presidente Donald Trump. Tuiteó solo la fotografía, pero después dio detalles de que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sería quien pusiera freno al encuentro. Zelensky celebró la reunión no pactada, todo fue de acuerdo a cómo se fueron dando los detalles. Y en el funeral ya del Papa Francisco, este encuentro de 15 minutos, sin duda que fue noticia. Ahí se queda nuestro portal también con las mañaneras del pueblo, los detalles en síntesis de cada uno de los temas que aborda la presidenta Claudia Sheinbaum. Relación México, Estados Unidos y Canadá, uno de nuestros micrositios para que lo cheque, lo revise, en qué van estas conversaciones bilaterales permanentes, esta mesa de diálogo México-Estados Unidos, sobre todo en particular. Y también ya viene la elección del Poder Judicial, recuerde, el 1 de junio, prácticamente estamos a un mes de la cita con las urnas para renovar el Poder Judicial, conocer quiénes son los candidatos y revisar también sus posturas en torno a cada uno de los cargos que hay en juego. A nuestro portal le damos paso ahora a las planas de los diarios que recuperan de las últimas horas. Revisamos Milenio, así su portada: Sedena refuerza su escuadrón para neutralizar, dice, narcodrones. Es la nota principal de Milenio. Acelera adquisición de equipo no tripulado para contrarrestar ataques y mejorar, dice, la vigilancia. Indagan a familia estadounidense por tráfico de hidrocarburos mexicano. También en Milenio, Acapulco, la fotografía a 8 columnas: sepultan activista opositor a la presa La Parota. Peregrinan miles a tumba del Papa. Cardenal Robles, que me descarten. El filipino Luis Antonio Taple encabezaba la lista de popularidad, así lo llama Milenio en las redes sociales, pero dicen que él no es. Abre tianguis turístico para consolidar el vínculo con Estados Unidos. Más adelante tendremos a nuestra enviada especial Gabriela Jiménez en vivo contándonos todos los detalles. De Milenio vamos a revisar cómo viene el Universal. Realizan precónclaves en busca del nuevo Papa, esto en el Vaticano. Ya están reunidos los cardenales que van a tomar la decisión. Los menores de 80 años son los que participan en la elección del sucesor de Francisco. Permiten 5 estados devolver a niños adoptados. También portada
en el Universal. En esas entidades las leyes autorizan regresarlos, dice este diario, a causa de su conducta o por traumas, enfermedades, discapacidad y hasta, incluso, dice el Universal, por su tono de piel. Reservas en oro de Banjico en nivel sin precedentes, alcanza el 19% de incremento neto. Batres aventaja para presidir la Corte. Lenia Batres Guadarrama, de acuerdo con el Universal, tiene el 25% de las preferencias y hoy fueron las elecciones en el Poder Judicial. Vámonos del Universal. A ver, el Financiero sorprende el repunte de la economía, dice este diario. Febrero impulsa al sector industrial con un crecimiento del 1%. ¿Evitaría así México la recesión?, dice el Financiero. También trae en portada el incumplimiento de acuerdos del TEMEC y la reforma a la ley de telecomunicaciones que se discute en el Congreso. En esta discusión que desata y hemos visto enciende también las alertas legales, pues podría incumplir acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio. Sobre el gusano barrenador, ofrece México a Estados Unidos colaboración. Julio Verdeguel, titular de Agricultura, en este tono: no somos piñata de nadie. Ya escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que en esta relación con Estados Unidos, México no va a permitir ninguna injerencia y tampoco agresiones. Del Financiero revisamos otra de las portadas esta mañana. ¿Qué dice la jornada? A 50 años del triunfo militar de Vietnam sobre Washington, esta fotografía de una inmensa fiesta que se vive en Hanoi al cumplirse medio siglo de la reunificación, dice, del sur, con la derrota al entonces considerado invencible ejército de Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nos vamos a revisar otra de las portadas, la última, El Heraldo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum en portada con esta fotografía del banderazo al Tren México-Querétaro. Y también, como nota principal del Heraldo, abren diálogo para ley de telecomunicaciones. La discusión en el Senado. Pausa y regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, miles de niñas y niños disfrutaron aquí en la Ciudad de México del Zocalito para las Infancias. Ahí encontraron una extensa actividad de actividades artísticas, deportivas y lúdicas. Este fin de semana estuvo este evento, pero va a continuar hasta el 30 de abril. Para celebrar el Día de la Niña y el Niño, el gobierno de la Ciudad de México organizó el evento Zocalito para las Infancias, en donde pueden encontrar diversas actividades artísticas, deportivas y lúdicas para divertirse. Estoy haciendo una flor que se llama campanita. Pues que está muy bien porque hay niños que están muy aburridos en su casa o que no tienen nada que hacer como yo, que luego siempre estoy aburrida en mi casa. Entonces pues vengo y me distraigo y me divierto un poco más. Pues me la he pasado bien y están chidas todas. O sea, ahorita me vine nada más con el trompo porque pues lo sabía jugar y dije, me voy a ganar un trompo. Así disfrutaron su último día de vacaciones. Pero las actividades de aprendizaje, ciencia y cultura no faltaron y fueron organizadas por el Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión pues trajimos un taller de taumatropo, también trajimos las torres de Hanoi, que es un juego matemático, una lotería científica, y es con lo que venimos a participar aquí en el Zocalito de las Infancias. Incluso también hay ejercicios de participación democrática, organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde a través de una consulta se le pregunta a las niñas y niños qué necesitan en el lugar donde viven. Yo quiero que hagan bibliotecas, porque no hay bibliotecas casi para niños y casi no puedo ver allí bibliotecas. Tengo que ir muy lejos si quiero estar en una biblioteca. Las actividades durarán hasta el próximo 30 de abril en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La clausura será el miércoles con la proyección de la película Flow, con imágenes de Luis Virgilio, información de Axel Beneses, 11 Noticias. Pues ya viene el Día del Niño y como los vimos ahí calentando motores, siempre de buen ánimo los pequeños
y las pequeñas. Vámonos con otros asuntos porque el Gobierno de México presentó el plan de autosuficiencia de leche. Es parte del Plan México, se busca fortalecer la soberanía alimentaria y para lograrlo se dio arranque al equipamiento de una planta pasteurizadora de leche. Esto fue en Campeche, la inversión, 140 millones de pesos para producir 100,000 litros de leche. Se trata de seguir comprando a buen precio la leche, pero además que se produzca más, que aquí en Campeche se produzca más leche todavía, apoyar a los ganaderos. La leche de Campeche se va a llevar a todo el país a través de Leche para el Bienestar. Y en México producimos hoy más o menos 13,000 millones de litros. Importamos muchísima leche, especialmente leche en polvo. Vamos a pasar de 13,000 millones de litros a 15,000 millones de litros por lo menos antes de que termine el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Leche mexicana para los mexicanos. Vámonos con asuntos de seguridad, y es que el gobierno de la Ciudad de México atiende las recientes denuncias de una veintena de personas quienes aseguran ser víctimas de un pinchazo en diversos medios de transporte público. Se confirmó que 2 de las víctimas dieron positivo a un estupefaciente. Van 2 casos positivos de todos los que se han analizado a estupefacientes. Parte del protocolo también busca establecer, y es en lo que se está trabajando, si la presencia de esos estupefacientes está o no relacionada con el hecho referido por la persona. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que se ha puesto en marcha un protocolo para prevenir y brindar atención ante otros posibles casos. Vámonos con el tema de la vivienda. Hay un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum hecho desde Campeche para que este programa dote de más casas habitación a cerca de 26,000 personas en esa entidad, específicamente en Campeche, a lo largo de este sexenio. Karen Ballesteros nos cuenta más. En Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa de vivienda para el bienestar. Destacó que con él se garantiza a las y los mexicanos su derecho de contar con un hogar digno y se deja atrás el periodo de corruptela que se vivió con los gobiernos anteriores y que ha derivado en miles de denuncias. 3,800 denuncias a la Fiscalía General de la República por los fraudes que se cometieron. Dije tanto porque algunas de las denuncias no le corresponden a una persona, sino a varios que hicieron negocio con el recurso de los trabajadores y las trabajadoras del país. Hacían viviendas, el trabajador pagaba y la vivienda no existía. Por su parte, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, también reconoció la importancia de este programa y aseguró que con la Cuarta Transformación se atienden las necesidades de quienes menos tienen. Hace prácticamente 20 años quedó paralizado el tema de las viviendas, de la construcción de viviendas. Se hacían pues que ampliaciones, que el techo, que el piso, pero el año pasado se hicieron 86 viviendas. El sexenio de Alito se hizo su casa. Así que ese es el problema que tenemos en Campeche. Y hoy queremos vivienda para el pueblo. El director del Infonavit, Octavio Romero, detalló que en Campeche se construirán 26,000 viviendas durante todo el sexenio para las personas de escasos recursos. Hacen falta 71,000 viviendas. Solo se producen 60 viviendas al año y de esas ninguna, 61, la gobernadora, yo tenía 60, no sabía la otra, pero de esas ninguna es de interés social, o sea, ninguna se construye para los trabajadores o para los que menos ingresos tienen. 11 Noticias. Y ahora nos vamos hasta Baja California con mi compañera Gabriela Jiménez, y es que a partir de este lunes 28 de abril arranca la edición número 49 del Tianguis Turístico de este año. Gabriela, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angie, Lupita. Un gusto saludarlos desde Baja California, donde déjenme contarles que día comienza la edición 49 del Tianguis Turístico de Baja California, que concluirá el próximo 1 de mayo.
Es muy importante mencionar que pues esta no es una edición como cualquier otra, es una muy especial y diferente a otras que hemos visto. Porque, bueno, pues porque en primer lugar es la primera vez que se va a llevar a cabo esta fiesta latinoamericana del turismo en la zona norte del país. También se rompió el récord en el registro de participantes del extranjero. Estamos hablando de 1,159 compradores de 775 empresas provenientes de 35 países del mundo. De estos cabe señalar, Angie y Lupita, que el 40% son de Estados Unidos y Canadá. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, porque debido a esta situación se decidió abrir una ventana con San Diego para conectar este tianguis turístico también por primera ocasión con el vecino del norte del país, ya que pues los destinos de México han sido una prioridad tanto para Estados Unidos como para Canadá. Y bueno, en esta ocasión, esta ventana que les comento entre México y San Diego se llevó a cabo el sábado y el domingo de este fin de semana, en el cual se llevó a cabo una instalación de un punto México en el Consulado de San Diego. Aquí se exhibieron artesanías, productos locales y sobre todo pues la oferta turística que hay en nuestro país por las 32 entidades. Así, y bueno, pues, Sí, adelante, Gaby. Y bueno, esta no es cabe señalar que otra de las cosas que hace diferentes a este tianguis turístico es que el Baja California Center no será la única sede, y es que en esta ocasión habrá activaciones en otros sitios del estado, como Ensenada y Tijuana. En este último se llevará a cabo ya el último día, ya próximos a la conclusión del tianguis turístico, el Gran Taco de México, con la exposición de todas las variedades del taco y por supuesto de nuestra gastronomía en las 32 entidades de México. Y pues bueno, además este año se tendrá un enfoque muy especial, ya que el objetivo es el impulso del turismo comunitario, del cual Baja California forma parte de uno de los 13 polígonos de turismo comunitario en el país. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde por la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, en las playas de Rosarito. Posteriormente se trasladarán al Baja California Center, donde se llevará a cabo el corte de listón. Al momento se estima que podría haber un total de entre 10 y 15,000 visitantes, esto tan solo en el Baja California Center, porque pues como les comento, va a haber activaciones en otras zonas de la entidad. Pues ahí está, Gaby Jiménez, un programa bastante amplio, va a haber muchísimas actividades, incluidas las que están previstas del otro lado de la frontera. Un gusto que pues estés dedicada a esta cobertura, estaremos enlazándonos en los próximos días para que nos cuentes más de ello. Muchísimas gracias y buenos días. Claro que sí, muchas gracias, buen día. Gracias a mi compañera Gabriela Jiménez, ella se encuentra allá en Baja California. Es momento de conocer las condiciones meteorológicas en el estado del tiempo. Ya está listo Carlos Guevara Casas. Carlos, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Angélica. Claro que sí, y muy buenos días también para ustedes. Esta es la información del estado del tiempo para este lunes. La madrugada de hoy, el Frente Frío número 40 en interacción con una línea seca en la zona norte del país y una vaguada en altura y corrientes en chorro, tanto polares como subtropicales, ocasionan lluvias en Coahuila, chubascos en Durango y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Además, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Michoacán y también en Guerrero, de 35 a 40 grados en 22 estados como en Sonora, por ejemplo, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, mientras que de 30 a 35 solo en la Ciudad de México y Baja California Sur. Por el contrario, se esperan algunas temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 en zonas de Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Y bueno, ahora sí vamos a revisar región por región qué es lo que nos espera para este día. Iniciamos con el centro, donde esperamos un cielo parcialmente nublado durante este día. En horas de la mañana, ambiente templado, siendo frío, especialmente en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente caluroso y persistiendo la onda de calor en la Ciudad de México, como ha sido el tenor en los días anteriores. Y bueno, vamos ahora al sureste. Vamos ahora, cielo nublado, cielo medio nublado y nublado con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, y las cuales podrían ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Nuevo León, Zacatecas, además lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Todas las precipitaciones podrán acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto fue en el norte, por supuesto. Ahora vamos al noroeste. Durante el resto del día se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco, muy frío con posibles heladas en las zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, en toda la región, y extremadamente caluroso en algunas zonas de Sinaloa. Ahora en el occidente vamos a revisarlo. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Jalisco y Michoacán. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de toda esta zona. Por la mañana, ambiente fresco a templado en toda esta zona también. Frío en zonas altas de Michoacán. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, manteniéndose la onda de calor que ha sido persistente en Jalisco, Colima y buena parte de Michoacán. Y en el sureste, durante el resto del día se prevé un cielo medio nublado con chubascos y descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero por la mañana tendremos también un ambiente fresco a templado en toda la región. Eso sí, un poco de frío en las zonas más altas, especialmente en Oaxaca. Por la tarde, sin embargo, el ambiente será caluroso, si no es que muy caluroso, y va a prevalecer esta onda de calor que se ha mantenido en toda la región, inclusive sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, finalmente en la península de Yucatán, durante el resto del día se prevé un cielo medio nublado con algunas ligeras lluvias aisladas en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Por la mañana tendremos un ambiente templado, vaya para la zona. Durante la tarde, ambiente caluroso, muy caluroso, lo normal, viento del este y noroeste de hasta 30 kilómetros por hora con rachas, eso sí, de hasta 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, y con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la costa de Quintana Roo. Y bueno, esto fue todo en la información del estado del tiempo para este día. Que tenga usted un cálido día sin importar el clima. Ya lo vieron ustedes, Momento de la Cultura con Miguel de la Cruz. No está en el estudio porque anda en locación en la Feria del Libro de León en Guanajuato. Miguel, puro paseo contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, fíjate que comenzó la Feria Nacional del Libro de León el pasado viernes. Nosotros llegamos el sábado, teníamos sala de lectura, la hicimos el viernes, en fin, y captamos imagen, información y lo conjuntamos en la siguiente historia. ¿Qué te parece si la vemos? Venga, vamos a verla. Desde el 25 de abril, el Poliforum de León aloja la Feria Nacional del Libro. Durante 10 días, 200 stands ofertan libros de 426 sellos editoriales. La programación incluye más de 300 actividades en torno a ciencia ficción, poesía y al ciclo Esto también es leer, que tratará temas de lectura en el siglo XXI, las memes y el lenguaje incluyente, en el que participó con una conferencia la académica del Colegio Nacional Concepción Company. Y ha indicado cualidades, adjetivos en un cobarde, una cobarde quedó inerme en el suelo, puede ser hombre, perro, oso. Mujer. En más de 11,000 metros cuadrados, la feria extiende sus dominios, que nacieron hace 36 años, el 25 de mayo de 1990. Ahora, entre las primeras presentaciones, la periodista Yuriria Sierra habló de su libro Presidenta. Muchísimas gracias. Preguntarles a todas estas mujeres tan distinguidas, más de 100,
pues qué esperaban de quien fuera la primera presidenta de México. La mayor parte de la feria está por suceder esta semana. No se pierdan la Feria Nacional del Libro de León, nos quedan todavía varios días hasta el siguiente domingo y descubran todo el patrimonio cultural e histórico que esta ciudad posee. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así las cosas aquí en León. La feria tiene la mayor parte del tiempo de la programación por delante. Ya estaremos al pendiente. Mientras tanto, afortunadamente hay mucha actividad. El Día del Niño y de la Niña está por suceder. Sin embargo, el fin de semana pasado era una buena opción para empezar a celebrar, y así lo hicieron en el Complejo Cultural Los Pinos. ¡Ay! Me lastimé un poquito. En la Plaza Jacarandas, 4 personajes atraparon la atención de niñas y niños. Sí, nosotros vamos creando en equipo historias a partir de un título, una frase que nos pone el público, y vamos creando diferentes historias. Ellos son Improtop, una compañía de improvisación teatral que asombra por su capacidad de inventiva. Cuando ven a señores como nosotros o señoras jugando a ese nivel de invención y juego, se sorprenden. Formaron parte del festival Juguemos en el Bosque, con el que celebraron a niñas y niños en Los Pinos. Porque aquí también es como más familiar, pues es como, está bonito. Leí un libro que era como de un niño que buscaba tesoros porque leí un libro de tesoros. También fui a jugar ahí, en la pasta, y jugué con mi familia. He visto teatros y ahorita fui a una clase donde hice un personaje que yo me creé y lo dibujé el boceto y ya luego le puse las partes reales que son como ramas y hojas. Y también vi que acá estaban expresidentes, ¿verdad? Sí, y me encanta. Sí lo recomiendo mucho. En otra parte de Los Pinos, la Orquesta Basura sorprendía con música que hacía sonar de desperdicios. Es que nuestros instrumentos están hechos a partir de material de reciclado, cosas que teníamos arrumbadas en la casa, cosas que encontramos en la calle, cosas que la gente a partir de que nos conoce pues nos va donando y ya. Con el sol inclemente y la gente resguardada en la sombra, la orquesta llevó el escenario al público. Tocamos desde una cumbia, un ska, un rock, un reggae, algo de jazz. Como pudieron escuchar, pues en esta ocasión, festejando a los niños, pues hicimos un poquito de música para ellos, un jueguito musical que estuvo muy chido. El Festival Juguemos en el Bosque contó con más de 20 actividades gratuitas que se ofrecieron en distintos espacios de Los Pinos para celebrar el Día de la Niña y el Niño. Con imágenes de Arturo García y Ángel González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, otra celebración grande que será el día de mañana, el Día Internacional de la Danza, empezó también a festejarse el fin de semana en el Centro Histórico con Son Montuno. Sobre esto también tenemos historia. Si por alguna razón estaba en la zona de la calle 20 de noviembre entre Izazaga y Zócalo el sábado a las 4 de la tarde, seguramente lo que vio fue filas de gente ensayando sus pasos de baile. Vamos a hablar con otro paso que le llamamos Garza. Fue el festejo del Día de la Danza y homenaje a Tongolele que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó junto con 78 clubes de baile, utopías y sonideros como La Changa Junior, Cubaney y Duende, entre otros. Evento al que llegó José Luis Abreu, quien ya tiene 47 años bailando y no se podía creer lo que había en el espacio público. Tenemos elaborados 20 pasos diferentes y eso es lo que la gente, mientras más rápido, más sencillo sea, motiva a la gente que participe en este evento, que es la primera vez que se va a bailar con esa gran cantidad de gente. Ahí también nos encontramos a Chayo y Josefina, quien por cierto cumplió el sueño de vestirse como Tongolele. A mí me gusta bailar también. Soñaba desde chica, veía eso. Veía a Nenón Sevilla, Tongolele, a Rosa Carmina, y veía, pero bueno, ya ve que antes uno tenía que quedarse callado. Y dije, un día lo voy a hacer. Y aquí estamos. Al final fueron 3,000 personas quienes unieron su entusiasmo bailando. Por cierto, el Día Internacional de la Danza se festejará el 29 de abril con otro caudal de actividades. Con imágenes de Ángel Corona y Luis Virgilio e información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, vámonos al libro del día. Es precisamente, tiene que ver con León. Presentaron acá
el libro de la ciudad histórica de León. Lo tenemos en voz de uno de sus autores, el cronista de León, Luis Alegre. Es un paseo por la historia y por la arquitectura de León. Es una invitación a buscar más información, más historias, pero con una idea clara como la puede dar hoy la fotografía. Es un registro etnofotográfico enorme. Da la oportunidad de volver a vivir León para quien lo vivió, para quien lo va a vivir o para quien lo quiere revivir. O sea, hay 4 autores en donde se pudieran abarcar este término, el de ciudad histórica, en donde se incluye el propio centro histórico, el de la ciudad, el que toda la gente pues popularmente así lo conoce, como el centro, con los 4 barrios el que consideramos como los más antiguos. Hay una subdivisión en el de San Juan de Dios que da pie al barrio de Santiago y al de la Conquista, donde se concentrarán pues 300 de los 450 años de León. León en un libro, en un vistazo en 300 páginas. Bueno, ya lo decía al principio, tuvimos la sala de lectura no el sábado, sino el viernes, de León con el 11 en la Biblioteca de México de la Ciudadela. Esta es la imagen. El escritor que está ahí es Iván Cherem, y hablamos de su novela Siento la furia bostezar, editada por Reservoir Books. Así fue el pasado viernes. Toda la sala está en mis redes, si quieren consultarla, verla de nuevo, ahí está disponible. Y comenzamos la lectura de Pronunciaré sus nombres, de Tamara Trotner, editado por Alfaguara. El X de las primeras 9 páginas es de Rita y dice: Tamara Trotner regresa a Leo con el 11 para contar otra historia de su familia, ahora desde el punto de vista de sus abuelos Moishe y Ana y su llegada a América. Gracias, Rita, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 72 años del nacimiento del escritor chileno Roberto Bolaño. En su honor, el poema del día Lluvia, que en alguna parte dice: ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos que resuenan en el camino del acantilado importan. Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel de Solo de L.A. Cruz. Y desde León vamos a emprender el regreso en unas horas para estar mañana con ustedes ahí en el estudio, Lupita. Y será un gusto verte, saludarte, Miguel. Cuántas actividades en el tema de la cultura. Y aquí nos vemos mañana. A ver qué nos traes de León. Acá te esperamos con mucho gusto. Buenos días, Miguel. Voy a buscar zapatos entonces. Eso, ahí le atinaste, justo lo que se necesita por acá. Abrazo fuerte, Miguel, y saludos a León, Guanajuato, a toda la gente bella por allá. Buenos días. Igualmente, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti, tenemos más. Elvira Angélica Rivera. Vámonos con la agenda politécnica, y es que en la Escuela Superior de Cómputo están desarrollando un guante que podrá ayudar a quienes durante horas utilizan la computadora o que padecen el síndrome del túnel carpiano. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un guante que sustituye las funciones de un mouse para evitar el síndrome del túnel carpiano y que fue desarrollado por estudiantes de la ESCOM. Veamos cómo funciona. A raíz de la pandemia de COVID-19, se incrementó el tiempo que las personas pasan frente a su computadora. Se popularizó el home office y las clases en línea, pero también aumentaron las afectaciones del síndrome del túnel carpiano, debido al uso del mouse. Desde antes, pues las personas adultas que manejamos computadora, todo el tiempo estamos en un lugar pequeño y pues eso ha traído como un resultado lesiones, pues, sobre todo aquí en esa parte que le llaman el túnel del carpo, lesiones en la espalda y en los músculos, porque la forma de trabajar en una computadora es más o menos antinatural. Para ayudar a evitar estas complicaciones, Erika y sus compañeros diseñaron este guante que sustituye el uso del mouse y se conecta mediante Bluetooth a la computadora. Tiene 5 sensores en los dedos que se llaman sensores flexibles. Eso que hacen los sensores flexibles es que tú puedas doblar el dedo sin ninguna necesidad de hacer otra cosa. Lo doblas y dependiendo de qué le hayan programado o qué hayas querido que se le pusiera, pues haces clic normal, clic derecho, que abra Windows, hace el movimiento del cursor con un acelerómetro y giroscopio que está conectado adentro y pues nada más. Con solo mover la mano, los sensores colocados en cada dedo permiten realizar todas las funciones. Y tenemos nuestro módulo receptor prendido, nuestro guante prendido y vamos a hacer con el mouse hacia arriba, hacia abajo,
vamos hacia Windows, clic, vamos a seleccionar Paint, le damos clic. Ahora vamos a dibujar, vamos al lápiz, clic, luego vamos a hacerlo más grueso, subimos, ahí está, y vamos a dibujarlo. Listo. Hola. Listo. Y así quedó. Este dispositivo es un ejemplo de innovación científica mexicana, pues no existe a nivel comercial en ninguna parte del mundo. Se ha trabajado sobre la ergonomía como tal de un mouse, pero siempre es enfocado a que tiene que estar posicionado sobre alguna mesa. En este caso no lo hay como tal, un guante que pueda ser suspendido, o sea, que esté en el aire donde uno pueda estar libremente haciendo movimientos. Y el objetivo es comercializarlo. El Politécnico tendría que hacer esa gestión ante el INPI para después poderlo comercializar. Y siempre hay un mercado bastante amplio en el cual podremos ingresarlo, ¿no? Incluyendo el mundo de los gamers, porque es justamente ahí donde ocupan mucho más la movilidad de las muñecas, ¿no? También se pretende en un futuro desarrollar un teclado basado en los mismos principios. Que serían 2 guantes y uno controlaría el mouse y parte del teclado y el otro nada más el teclado y se proyectaría sobre la pantalla. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Ayllón. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, es breve, regresamos para hablar del tema de las infancias en nuestro país. Viene ya el 30 de abril, ¿qué tanto sus derechos están garantizados y qué tanto hemos avanzado para protegerlas aquí en México? También estaremos con lo último de los funerales del Papa Francisco en el Vaticano, 9 días de duelo y después el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Regresamos con él. Vamos con información del mundo y es que mire, cerca de 250,000 fieles, así como al menos 50 representantes de diferentes países, acudieron al funeral del Papa Francisco para despedirlo en la ceremonia antes de dejarlo en su última morada. Hay que mencionar que ya se confirmó que el cónclave va a comenzar el próximo 7 de mayo. En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se realizó la misa de exequias por el Papa Francisco, quien murió el 21 de abril a los 88 años. El féretro del primer papa latinoamericano fue trasladado de la Basílica de San Pedro a la plaza del mismo nombre. La ceremonia estuvo presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. En la homilía, el cardenal se refirió a la obra que realizó el Papa Francisco durante los 12 años de su pontificado. Destacó las diferentes ocasiones en que el pontífice exhortó a actuar y poner fin a las guerras. El Papa Francisco alzó incesantemente su voz para implorar la paz. Implorando la pace, llamando a la razón y a la negociación honesta para encontrar posibles soluciones. La guerra siempre deja, es una expresión suya, el mundo peor que antes. Siempre es una derrota dolorosa y trágica para todos. El cardenal Battista también resaltó las palabras del primer papa jesuita a favor de las personas migrantes, las personas refugiadas y desplazadas, así como de los pobres. Construir puentes, no muros, fue una exhortación que repitió muchas veces. Las 6 oraciones de los fieles se leyeron en los idiomas francés, árabe, portugués, polaco, alemán y chino. Al funeral asistieron al menos 50 presidentes y presidentas, jefes y jefas de Estado de diferentes países del mundo, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como representantes de gobiernos y organismos internacionales. También estuvieron presentes representantes del judaísmo, del islam, del budismo,
del hinduismo, del sijismo, del zoroastrismo y del jainismo. Así como 250,000 personas que atestiguaron el hecho histórico en la Plaza de San Pedro como en la Vía de la Conciliación. Al concluir la celebración religiosa, el féretro fue trasladado en el papamóvil descubierto para que la gente pudiera verlo a su paso. Otras 150,000 personas estuvieron presentes a lo largo del recorrido de 6 kilómetros desde la Basílica de San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, lugar donde fue sepultado como dispuso el Papa Francisco. Con información de Norma Vargas Saldívar, 11 Noticias. Vamos a retomar lo que tiene que ver con el Día de las Niñas y los Niños el próximo 30 de abril y por ello nos enlazamos con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Buenos días, Juan Martín, bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Gracias Juan Martín. Y bueno, pues hablar precisamente de los derechos de las niñas y de los niños es pertinente a unos días de que se conmemore, de que se festeje a las pequeñas y a los pequeños de la casa, pues hablar de los derechos particularmente en México, cómo vamos en este asunto, cuáles son los avances particularmente en el respeto por los derechos humanos de las infancias y a qué se enfrentan particularmente este sector de la población que incluso de acuerdo con el INEGI, pues dice que es alrededor del 28% de la población total en nuestro país. Efectivamente, mira, esto es súper importante. 1 de cada 3 habitantes en nuestro país tiene menos de 18 años de edad. Y esto implica que prácticamente todas las personas tenemos interacción con ellas y con ellos. Y quizás uno de los temas más complejos y al mismo tiempo sencillos que enfrentan niños y niñas y personas adolescentes es que son prácticamente invisibles. Es decir, hay una especie de paradoja. Hablamos mucho de ellos y de ellas, decimos que son el futuro del país, que son nuestra principal preocupación, pero es donde menos invertimos en términos de país, en términos de sociedad. Y me refiero a 3 cosas muy concretas. Estamos gastando más dinero, por ejemplo, en infraestructura, en gastos militares y demás, y muy poco en relación a procesos de educación, de participación y también, por supuesto, de salud. Y esto obviamente se nota en la dinámica que viven niñas y niños en todo el país. Hay otro componente muy importante también a recordar en esta fecha, en estos días, y es que son ellos y ellas el rostro de la pobreza. Al menos 3.7 millones de niños y niñas están en pobreza extrema, es decir, una vez al día tienen dificultades para comer. Por otra parte, si son indígenas, 8 de cada 10 niños y niñas ya por eso mismo viven esta pobreza extrema. Pero la mitad de la población infantil no tiene todos los derechos garantizados, incluso con datos que el propio Estado mexicano genera, que hay que destacar, son muchos datos y muy buenos datos. Tenemos la evidencia de que 8 de cada 10 enfrentan dificultades para vivir o tener plenamente sus derechos garantizados. Y sin duda también hay que reconocer que ellos y ellas, que además por su edad están en desarrollo, están necesitando de la interacción con el mundo adulto, tienen grandes aportes para este país y para nuestras familias, no solamente en términos de, digamos, de lo que nos representan como personas con un afecto que nos proporcionan cortésmente, sino que quizás vale la pena recordar, como sucedió en la pandemia, ellos tienen grandes habilidades tecnológicas porque les ha correspondido esta edad de más conectividad e internet, y aunque esto es muy bueno, me refiero a que han desarrollado grandes habilidades, tenemos que equilibrar entre la participación en los entornos digitales con la protección. Y ahí tenemos otro gran pendiente, porque generalmente el mundo adulto, que dominamos menos todo lo que tiene que ver con las tecnologías, queremos mantener el control, el dominio, sin escucharles, y estamos teniendo una tendencia a prohibirles, porque pensamos que es súper peligroso, que todo está mal, y si bien, por supuesto, hay peligros, es importante reconocer que ellos tienen esas habilidades y podemos dialogarlas con ellas. Y creo que ahí es donde está la clave de lo que tendríamos que recordar estos días y particularmente el 30 de abril
donde recordamos que los adultos, que los estados tenemos obligaciones con ellas y con ellos, y que esto implica en su derecho clave la participación. Y esto no solamente es celebrarles un día, sino es escucharles día a día, en cada momento, y además con todas las ventajas que esto tiene para su desarrollo, para su salud y sobre todo para su protección. Claro, Juan Martín Pérez, ¿cómo estás? Un gusto verte y saludarte. Te saluda Guadalupe Contreras. Juan Martín, platícanos si este diagnóstico que hace Redim acerca de las infancias, de las adolescencias en México, también ha detectado cuáles son esas amenazas precisamente que persisten sobre este sector de la población, cuáles las violencias a las que se ven expuestos, sobre todo frente a este panorama donde pues muchas veces para los adultos, como bien dices, son invisibles, pero no así quizá para delitos como la trata o las violencias de las que pueden ser víctimas. Efectivamente, Guadalupe, sí, lamentablemente hay que recordar que los crímenes han ido creciendo. Tenemos desde la pandemia, solo por hacer un corte, un incremento de la violencia familiar, esta que toca día a día por las dificultades que hay en las parejas adultas, un incremento del abuso sexual del 50%, del delito de corrupción de menores un 30%, se han incrementado también la desaparición de niños y niñas, especialmente niñas adolescentes, y recordemos que la desaparición es un crimen continuado, es la puerta para otros delitos, y esto implica desde explotación sexual, reclutamiento para grupos criminales y también, por supuesto, lo que puede derivar con homicidios, feminicidios. Ahora, actualmente, según la entidad federativa donde vivan los niños y niñas, de 6 a 8 de cada 10 no pueden ir caminando a la escuela, no pueden ir a la tienda por temas de seguridad. Y bueno, tenemos en los datos oficiales más de 17,000 niños y niñas desaparecidos. Estamos hablando de que cada día tenemos 20 reportes de desaparición y que pues están haciendo esfuerzos en el Estado mexicano a nivel federal y estatal. Lamentablemente no están teniendo resultados, y esto ha sido ya observado, Guadalupe y Angélica, señalado ya insistentemente por organismos como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana, claro, que han pedido, englobándola en 3 cosas muy concretas: revisar la estrategia de seguridad para que los niños y niñas sean prioridad; segundo, involucrarlos directamente en todas las decisiones que el Estado mexicano está tomando; y tercero, tenemos que construir cultura de paz desde los territorios y las escuelas. Ahora bien, Juan Martín, si bien nos hablas precisamente pues de esta invisibilización que tienen las infancias actualmente en nuestro país, incluso términos que se han ya pues puesto en la mesa como el adultocentrismo, ¿no? En donde solamente importa lo que piensan los adultos. También la Organización de las Naciones Unidas, a través de esta Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, pues establece que no se debe discriminar a las infancias. ¿Qué es lo que nos puedes comentar particularmente en lo referente a nuestro país? ¿Seguimos siendo un país clasista y discriminatorio con nuestras infancias? Algo que incluso, ¿cómo es que podría cambiarse, pero no solamente por parte de las autoridades o del Estado mexicano, sino en general de la sociedad y de otros actores como el sector empresarial, quizá como la parte de las organizaciones religiosas que también tienen que ver en nuestra comunidad? ¿Cómo lograr esa no discriminación, Juan Martín? Esto que mencionas, Angélica, es súper importante. Hablamos de discriminación cuando hay un trato desigual, es decir, por su condición de edad, porque consideramos que están en desarrollo o porque no tienen experiencia, negamos derechos. Y hay una expresión, una categoría que es discriminación tutelar. Las familias, las instituciones, el mundo adulto, se atribuye la decisión de qué derechos van a gozar, entre comillas, bajo un sentido de protección. Pero esto es discriminación, es un trato desigual. Un ejemplo de ello son los llamados operativos mochila. Es decir, les revisamos la mochila presumiendo que pueden traer drogas o armas porque son menores de edad. Y eso es discriminatorio, porque tendríamos que asumir que los riesgos de seguridad lo tenemos todas y todos, o lo podemos generar todas, incluso el mundo adulto. Pero decías muy bien, Angélica, y hay que asumirlo, que esta discriminación, este trato desigual que viven niños y niñas, se da en las iglesias, y eso permite el abuso sexual.
se da también en las casas, donde además del abuso y la violencia física, también no son escuchados y tenemos grandes problemas, incluso ahora, de salud mental y de soledad, que no están siendo atendidos porque el mundo adulto está mirando a otro lado. Sin duda, con la sobrevivencia diaria, los problemas que todo el mundo tenemos, pero no estamos escuchando. Y me permitiría decir, Angélica, Guadalupe, que este país podría potenciar más su empuje, su desarrollo, si involucramos su fuerza, si no los dejamos afuera y si dejamos de discriminarlos. Pero sobre todo, va a ser muy importante que primero lo reconozcamos. Y mencionabas, Angélica, en temas del adultocentrismo. Esta es una cultura, es algo que nos enseñaron desde niños y niñas y que no va solo, va junto con el clasismo, con el racismo, también con esta noción de que todo es binario, ¿no? Blanco y negro, solo hombres y mujeres, y el mundo es mucho más diverso y precisamente la infancia, la adolescencia, las personas jóvenes, lo que nos enseñan todos los días es que hay oportunidades de ver el mundo diferente, que tienen mucha potencial y mucha acción para hacer, que lo hacen todo el día, y sobre todo que tenemos la posibilidad de construir un país sin discriminación si lo empezamos a hacer desde niños y niñas. Y pondría un acento aquí, Angélica y Guadalupe, si queremos detener la violencia contra las mujeres, lo tenemos que hacer desde la infancia. Y esto implica educar contra el machismo, implica educar contra este adultocentrismo que nos tiene atravesados, contra el racismo, contra el clasismo, que está todos los días en eventos culturales, en publicidad, en programas, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Claro, Juan Martín, ahora si nos pudieras enfocar un poco a lo que podemos hacer como individuos, como niñas, como niños, como adolescentes, que tienen voz, que saben lo que quieren y saben lo que no quieren, hacia dónde orientarlos, cómo decirles que tienen derechos, que los pueden ejercer y que los pueden defender, y como adultos, ¿cuál es nuestro papel para precisamente ser garantes de esos derechos de las infancias y adolescencias? Guadalupe, yo invitaría a niños y niñas que están viendo este programa, que lo verán posteriormente retransmitido, a que puedan recordar que ustedes como personas no tienen que tener más años, más libros, más viajes, sino ya tienen derechos. Y esto implica también que su día a día, su vida como la tienen ahora, les convierta a ustedes en expertas y en expertos de sus propios derechos. Y les invito a que puedan buscarlo, lo tienen disponible en distintos canales institucionales de UNICEF, de Tejiendo Redes de Infancia, de mis colegas de Redim, de otras organizaciones, y que puedan conocer más de sus derechos. Y van a encontrar bastante material. Y les invito también a que puedan compartírselo a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y que lo hablen entre ustedes. Y así como están jugando todos los días, también dense cuenta que pueden, dentro de sus derechos, está este juego y está la necesidad de protección y de participación. Así es que hay muchas personas adultas que estamos con ustedes, seguramente en casa también, en estos medios de comunicación. Así es que, por favor, hablemos de derechos, de sus derechos, y también saben que pueden exigirlos. Siempre encontrarán instituciones y personas adultos o lugares como Canal 11 que promueven sus derechos, y seguramente podremos juntas y juntos cambiar este país para que sea mejor para ustedes. Pues ojalá, ojalá, y eso es lo que deseamos todos, una mayor integración de las infancias, las adolescencias, que conozcan sus derechos, que los ejerzan, y que seamos un país que tenga pues en cuenta todo lo que ellos aportan y lo que hacen y lo que merecen sobre todo. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, un gusto como siempre, gracias por la conversación, feliz semana. Gracias. Gracias, Guadalupe, gracias, Angélica, lindo día. Hasta pronto. Gracias. Bueno, vámonos con otros temas. Vamos a retomar información internacional, y es que en el Vaticano, antes de que se realizara el funeral del Papa Francisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunieron durante 15 minutos. Zelensky informó que abordaron un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Al llegar a Estados Unidos, procedente del Vaticano, Donald Trump se refirió a este encuentro. Zelensky me dijo que necesita más armas. Veremos qué pasa con respecto a Rusia. Yo lo que quiero es que se detengan los combates y firmar un acuerdo de paz.
Y precisamente hablando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está disminuyendo su aceptación entre las y los estadounidenses porque cuenta con el índice de popularidad más bajo registrado para un mandatario en el inicio ya de su segundo mandato, esto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo revela una encuesta conjunta de los medios The Washington Post, ABC News e Ipsos, que ubica su aprobación en apenas 39% frente a un 55% de desaprobación. Los medios coinciden en que la imagen pública del presidente de los Estados Unidos se ha deteriorado de manera considerable desde que anunciara el 2 de abril pasado aranceles de casi 200% contra algunos países. Ahí está China y por supuesto también México, su socio comercial, Canadá. Y miren, Oman, delegaciones de Estados Unidos e Irán, integradas por expertos en energía nuclear, concluyeron una tercera ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Acordaron un nuevo encuentro el 3 de mayo con delegaciones de alto nivel en un país de Europa aún por definir. En cuanto a la situación con Irán, creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que se llegará a un acuerdo. Va a suceder. Estoy bastante seguro de que sucederá. Tendremos algo sin tener que empezar a bombardear por todas partes. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que existen diferencias en detalles técnicos a resolver sobre el desarrollo del programa nuclear de su país. Y miren, el Servicio de Migración de Estados Unidos expulsó de su país a gente de origen cubano. Una mujer en particular, mujer cubana, la separó de su pequeña de apenas 1 año de edad. En otros operativos, el ICE expulsó a 3 infantes nacidos ya en Estados Unidos. Por tanto, ciudadanos de ese país tenían edades de 2, 4 y 7 años. Junto a sus respectivas madres, fueron enviados a Honduras. La Asociación Estadounidense de Derechos Civiles calificó lo ocurrido como abuso de poder del gobierno de Estados Unidos. Vamos a Canadá y es que hoy se realiza la votación para elegir a un primer ministro en ese país. El liberal Mark Carney se ha opuesto a la política comercial de Donald Trump, busca ser reelecto. Y es que hay que recordar que el fin de semana en Vancouver fallecieron 11 personas cuando un individuo las atropelló mientras asistían a un festival cultural de la comunidad filipina. El supuesto responsable de este hecho fue detenido y se le impusieron ya cargos penales por homicidio. Además, autoridades canadienses hicieron una revelación. La evidencia indica que no se trata de un acto terrorista. El individuo tiene un historial de problemas de salud mental. La policía lo conoce por múltiples hechos con problemas de salud mental. Este domingo, residentes de Vancouver colocaron flores en memoria de las 11 personas fallecidas. En Palestina, en la Franja de Gaza, la población está prácticamente en la hambruna. El gobierno de Israel impide el ingreso de ayuda humanitaria. Además, este fin de semana bombardeó la franja, dejando 65 personas palestinas muertas. Y es que desde el inicio de los bombardeos israelíes en octubre de 2023 han sido asesinadas 52.243 personas palestinas. Más de 18.000 eran infantes y más de 12.400 eran mujeres. El ejército de Israel también bombardeó los suburbios de Beirut, en el Líbano. Vamos a Irán porque una explosión en un depósito de productos químicos en el puerto de Bandar Abbas causó el fallecimiento de 40 personas e hirió a 1.000 más. Los bomberos intentaron apagar el vasto incendio. El puerto se encuentra en el estrecho de Hormuz, frente al Golfo Pérsico, a más de 1.000 kilómetros al sur de Teherán, la capital de Irán. Otras instalaciones petroleras en la zona no resultaron afectadas, de acuerdo con las autoridades.
Incrementa la tensión entre India y Pakistán. Ayer, por cuarta noche consecutiva, intercambiaron balas en la disputada región de Cachemira. El conflicto tuvo lugar luego de que el pasado 22 de abril sujetos armados asesinaran a 26 personas cerca de la ciudad turística de Palham, zona administrada por India, y el Frente de Resistencia se atribuyó este ataque. India acusó a Pakistán de estar detrás del mismo, sin embargo, su vecino rechaza esta versión y señala que está dispuesto a defender su territorio de un eventual ataque, pero también solicitó una investigación neutral de lo ocurrido ese 22 de abril. Pakistán exige oficialmente una investigación transparente e imparcial para esclarecer los hechos relacionados con el ataque indio. Dada la situación actual y el contexto histórico, Pakistán tiene serias reservas sobre la credibilidad de India para llevar a cabo una investigación justa. Pakistán cerró su espacio aéreo a aviones indios y rechazó que India haya cortado el suministro de agua de un río fronterizo hacia su zona pakistaní, así como que haya expulsado a diplomáticos y ciudadanos de su territorio. Vamos a Burkina Faso, y es que el líder y comandante Ibrahim Traoré suspendió las exportaciones de nuez de la India, principal fruto de venta al extranjero. Autoridades locales informaron que el objetivo es aumentar la cadena de valor, el empleo y la industria local, que la medida incluye al mercado de los Estados Unidos. Y es que el gobierno de la Unión Americana mantiene un arancel del 10% a productos de ese país africano. Como respuesta, Burkina Faso canceló la compra de ropa de segunda mano a Estados Unidos. Ibrahim Traoré es uno de los dirigentes que organizó el golpe de Estado en 2022. Ha promovido una política de defensa de la soberanía nacional, por lo que ha expulsado a las fuerzas coloniales francesas, además de lograr la contención de los extremistas islámicos. Aquí en la Ciudad de México falleció el académico y diplomático Eugenio Anguiano Roch a los 86 años de edad. Fue el primer embajador de México en la República Popular de China. Esto fue entre 1972 y 1978, cuando nuestro país suspendió relaciones con Taiwán al acercarse al gobierno de Mao Zedong. Fue catedrático en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y miembro honorario del Centro Permanente de Estudios sobre China, CECHIMEX. Descanse en paz. Y vamos a Europa, porque mire, un apagón masivo afectó principalmente a España y a Portugal esta mañana sin que aún se conozcan las causas. El Centro Nacional de Inteligencia de España apunta ya a la posibilidad de un ciberataque. También el Ejecutivo portugués ha deslizado la posibilidad de un ataque informático. El apagón está afectando los transportes de trenes, el tráfico aéreo, incluso los semáforos de las principales ciudades en ambos países. Y bueno, vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Perú con La República. Y es que a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, compartió un artículo que muestra el compromiso del pontífice con el periodismo y también con la justicia. El Papa Francisco defendió el periodismo. Habla de la vez en la que el sumo sacerdote se puso del lado de los periodistas atacados por el sualicio. Es que de no haber sido así, 3 periodistas podrían haber enfrentado peores ataques judiciales. La imagen principal de este diario de La República se puede observar al Papa Francisco. En otra información también de portada que resalta este diario es que Perú enfrenta una baja en las condenas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Solo el 1.58%, dice este diario, de los imputados habría sido sentenciado. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en 2024 hubo 1.900 denuncias por delitos contra la dignidad. Hay 1.900 denuncias por trata de personas, pero solo 30 condenas. Vámonos hasta España con el diario ABC. Su nota principal: el 70% quieren que el futuro Papa continúe la senda de Francisco. Más del 80% de las personas encuestadas desean que se siga avanzando en la aceptación de la comunidad de la diversidad sexual, la integración de la mujer y la persecución de los abusos. La imagen principal de primera plana pues también es el Papa Francisco. Lo muestra durante un saludo en la Plaza de San Pedro. Esto fue tras una celebración realizada hace casi un año. En otra información un poco más breve, pero también de este diario, la relación
del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con China vulnera la hoja de ruta de la OTAN, y es que el secretario general de esta organización, Mark Rutte, intenta demostrarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la utilidad de la Alianza Atlántica frente a Pekín. Esto de cara a la cumbre en junio, una reunión que será clave. Vamos a terminar en Canadá con Vancouver Sun, este diario canadiense que habla sobre la pena que invade a la comunidad tras el ataque del cual le hablamos hace un momento, que dejó 11 personas sin vida. Asimismo menciona también que a nivel internacional, desde Filipinas hasta Europa, se han unido por esta pena, por este ataque. 100 oficiales investigan ya la tragedia en el festival Lapu Lapu. La imagen de portada de este diario pues muestra las flores, otros objetos que han sido ya dejados ahí como memoria a las víctimas fatales y aquellos también que resultaron heridos. En otra información de portada de este mismo diario es un artículo sobre cómo los grupos extremistas están atrayendo a jóvenes mediante el uso de la web. Hasta aquí la información internacional. Vamos con más información nacional contigo, Guadalupe. Hablemos del mega simulacro, un macro simulacro prácticamente. Estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios. Viene ya mañana el macro simulacro. El propósito es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población ante un sismo. El gobierno federal anunció este primer simulacro nacional de este año. Me complace informarles a todos y a todas que el próximo martes 29 de abril del presente año a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro nacional en todo el país. Se activará el alertamiento sísmico en 12 entidades federativas, con una capacidad de ser transmitido a través de 14.491 altavoces, asimismo en la radio y la televisión. Hemos trabajado una hipótesis para este simulacro que es sobre un sismo de magnitud de 8.1 que estaría como epicentro. Repito, es un simulacro, es una hipótesis, el epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Es momento de enlazarnos hasta Palacio Nacional con la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para hablar con Carlos Guevara Casas de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Sí se pudo, Carlos, sí se pudo. Sí se pudo, entramos para empezar bien el lunes. Vamos a hablar de ciencia y qué más, pues el 11 ya le hemos platicado acerca del Zocalito de las Infancias, cuyas actividades concluyen este miércoles 30 de abril, pero es momento de detallar cómo este espacio se convirtió también en tierra de dinosaurios ahí en el meritito Zócalo, luego de que el Museo del Desierto de Coahuila trasladó huesos y modelos a escala de Triceratops y un pariente del tiranosaurio Rex desde allá, desde Coahuila hasta la capital del país. Vamos a ver esta nota de mi compañero Rafael Guadarrama. El Zócalo de la Ciudad de México se volvió este fin de semana tierra de dinosaurios, con piezas que hicieron sentir sus extintas pisadas y con los propios visitantes, aficionados de cepa de estos animales. Soy un fan de los dinosaurios. ¿Qué es lo que más te gusta de los dinosaurios? ¿O tienes un dinosaurio favorito? Sí, tengo el Triceratops y el tiranosaurio Rex. Pues creo que hay que consentir a los pequeños, ¿no? De los que les guste, pues hay que también meternos en su mundo de fantasía para que estén a gusto con todo esto. Sí, juego con mi hermanito a los dinosaurios. Es una muestra de lo que inspiró esta exposición del Museo del Desierto, que trasladó algunos de sus huesos y modelos a escala desde Coahuila a la capital del país y enriquecieron las actividades del Zocalito de las Infancias. El Indominus Rex, el Dilophosaurus, el T-Rex, el Allosaurus, el Metracanthosaurus y el Gallimimus. Y bueno, ¿tú cuando crezcas quieres ser pues también paleontólogo, dedicarte a investigar a los dinosaurios? Sí.
El T-Rex o ese, pero apenas él me anda enseñando bien cómo se llaman los dinosaurios. El tiranosaurio Rex. ¿Por qué te gusta el tiranosaurio Rex? Por sus huesos. Este racimo de ejemplares permitió apreciar que nuestro territorio fue un Edén de biodiversidad mesozoica. Que México, por su condición en el continente, a la mitad del continente, entre dos océanos, con una gran cantidad de orografías extraordinarias, desarrolló una gran cantidad de vida. O sea, la evolución de la vida hay que entenderla en lugares como México. Esta colección de dinosaurios que tenemos aquí exhibida en el Zócalo de la Ciudad de México es una colección de fósiles que se descubrieron en lo que hoy es el territorio mexicano y en algunas partes de lo que no es el territorio mexicano, pero que era Norteamérica. Reveló que en aquella época, cuando no existían las flores, los triceratops y un pariente del tiranosaurio Rex recorrían los ecosistemas del centro y norte de México. Acabamos de describir uno que se llamó la Bocaria aguillone, porque justamente la científica que lo descubrió, Marta Aguillón, fue la que lo descubrió hace 20 años y hasta que pudimos irlo estudiando poco a poco, pudimos saber que era una especie nueva y era una especie muy parecida al tiranosaurio Rex conocido, aunque el género se llama la Bocania. El Zocalito de las Infancias y sus actividades concluyen este miércoles 30 de abril a las 18 horas. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y del Cretácico nos vamos a la Feria Aeroespacial de México, que reunió a 500 expositores de 30 países, Fuerzas Armadas y universidades de nuestro país en un espacio donde además hubo encuentros de negocios y conferencias. Entre las actividades de este viernes asistió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien hizo un pronunciamiento importante. Dijo que México ya aprendió la lección de no depender tecnológicamente de otras naciones y por ello se impulsará la industria aeroespacial mexicana, que tiene actualmente un mercado de 22,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en el mundo? Pues es la lección. Entre menos dependas de otros, mejor. Entre más desarrolles tu tecnología, mejor. Entre más autosuficiente seas, mejor. Ahora, no crean que es una lección nada más de ahorita. Lo vimos en la pandemia. ¿Por qué México está desarrollando vacunas? Pues porque aprendimos la lección. No nos la vuelven a pasar. También anunció que se otorgaron 6 certificados a empresas con tecnología aérea 100% mexicana. Una de ellas construyó un avión biplaza. En la misma FAMEX hubo una mesa organizada por la Agencia de Transformación Digital, llamada esta mesa de México al Espacio. En ella, Brenda Escobar, directora general satelital, quien anunció que el gobierno de México lanzará en el corto plazo un nuevo satélite que permitirá al país cubrir necesidades de comunicaciones y servicio, sobre todo en las zonas más apartadas. Será parte de un proyecto para contar con una nueva constelación de satélites mexicanos. Con este nuevo satélite de telecomunicaciones logremos conectar al menos a 3,000 localidades que en este momento no cuentan con infraestructura pública o tienen carencia de estos servicios. Por otro lado, este nuevo satélite de telecomunicaciones también seguirá proveyendo servicios de voz y datos a las áreas usuarias de gobierno. En este encuentro también participaron Altagracia Gómez Sierra del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y la astronauta mexicana Katia Echazarreta. Y bueno, un reciente estudio dirigido por Annabel Keong de la Universidad de California en Los Ángeles y del Instituto City of Hope para la Diabetes y el Metabolismo se dio a la tarea de averiguar por qué cuando pasamos de los 30 nos crece la panza. No es ningún secreto que nuestra cintura suele ensancharse en la mediana edad, pero el problema no es estrictamente estético. La grasa abdominal acelera el envejecimiento y ralentiza el metabolismo, lo que aumenta el riesgo de padecer diabetes, problemas cardíacos y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, no está claro cómo con la edad nuestra biología transforma un sobrevaluado six-pack en una sexy panza chelera. Los investigadores trasplantaron las células madre que se convierten en células grasas de ratones jóvenes y de ratones viejos a otro grupo de ratones jóvenes, confirmando una sospecha de tiempo atrás que las células madre de ratones viejos se ponen a crear nuevas células grasas. Sin embargo, las células de ratones jóvenes a ratones viejos, las células madres no fabricaron muchas células adiposas nuevas. Es decir, las células madre de ratones viejos están equipadas para fabricar nuevas células grasas
de forma independiente sin importar la edad de quien las recibe. Y bueno, la moda del ayuno intermitente, hay una esperanza después de esta nota, la moda del ayuno intermitente, que implica periodos de restricción calórica severa, podría dejar de ser la dieta de moda y de novedad. Una nueva investigación de la Universidad de Surrey sugiere que en lugar de reducir drásticamente las calorías, las personas pueden conseguir beneficios metabólicos similares solamente reduciendo los carbohidratos. Los participantes que tenían entre 20 y 60 años con sobrepeso u obesidad, que siguieron 3 dietas diferentes durante un día, una dieta normal de carbohidratos, una dieta baja en carbohidratos con una ingesta equilibrada en calorías y una dieta baja de carbohidratos con una restricción calórica importante, los investigadores descubrieron que las 2 dietas bajas en carbohidratos, independientemente de la cantidad de calorías, producían mejoras en los marcadores metabólicos de los participantes, así como una mejor gestión de la comida rica en grasas, incluida la reducción en los niveles de triglicéridos. Así que ya sabe, deje de comer pan, pasta, tortillas, frituras, galletas y todo lo que caiga en esa categoría. La investigación se acaba de publicar en la revista europea Journal of Nutrition. Y esto fue todo en la información de 11 Lab de Ciencia y Tecnología para hoy. Pase usted una buena tarde. Solamente nos dejan tiempo para decir ¡bú! Por esa última nota de deje de comer todo lo que dijiste. Pues, ¿qué más? No podemos hacer mucho más a estas alturas del partido. Y bueno, pues nos vemos mañana. Gracias, Carlos. Te vemos mañana. Y tenemos más información. Vámonos ahora con los deportes. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Angélica, Lupita, Carlos, y pues bueno, qué mejor para mantener el six-pack que hacer deporte, ¿no? Vamos con la información deportiva. La liguilla de clausura 2025 y la Liga MX tienen ya un invitado más. El Pachuca logró avanzar a los cuartos de final luego de venir de atrás y derrotar en los play-in 2-0 al Monterrey. Así los Tuzos se convierten en el rival del América. Una rivalidad que tiene un historial a favor de los Tuzos, con 5 triunfos para los de Hidalgo por solo 2 para las Águilas en liguillas. En la otra llave, los play-in Pumas, en un duelo que estuvo marcado por el mal clima debido a una tormenta de arena, venció en tanda de penales a Juárez y ahora buscará el último boleto a la liguilla enfrentando al Monterrey. El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final al Toluca. Y vámonos con la información deportiva, más información deportiva con mi compañera Vianey Zárate, que nos preparó la siguiente nota. La marchista olímpica Alegna González regresó este fin de semana a las competencias luego de una lesión y lo hizo de la mejor manera. Impuso un nuevo récord nacional. Ganó el primer lugar en los penrulers en Filadelfia, Estados Unidos, con un tiempo de 21 minutos 22 segundos 66 centésimas, superando la anterior marca que ella misma poseía. América, Pachuca y Chivas se colocan en las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, por lo que habrá clásico nacional en las semifinales. América goleó en el juego de vuelta de cuartos de final 5-0 a Juárez, dejando un global de 7-2 a su favor. Y ahora se enfrentarán a las Chivas, que esta tarde con gol de Alicia Cervantes derrotaron en el juego de vuelta 1-0 a Pumas, dejando el global 3-0 a su favor. Mientras que las Tuzas también golearon 4-1 al Atlas con global de 5-2. Esperan a su rival que saldrá mañana en el Clásico Regio, entre Tigres y Rayadas, que llegan empatadas 1-1 al duelo de vuelta. El club argentino San Lorenzo le rindió un sentido homenaje al Papa Francisco en el estadio Pedro Videgain, previo al duelo ante Rosario Central. El equipo portó una playera con un parche en el pecho con la imagen del Papa y la frase "Juntos por la eternidad". En el campo se exhibió una estatua y una pintura del Papa, mientras la afición ondeó banderas blancas y amarillas, además de que se guardó un minuto de silencio. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y vámonos al fútbol de Italia porque Santiago Jiménez llegó a 68 días sin anotar. Se reencontró unidos en la MLS y Chucky Lozano marcó su tercer gol con el San Diego FC. Y lo hizo desde los 11 pasos, pero no fue suficiente para quedarse con el triunfo y cayó 3-1 ante el Real Salt Lake. Ya hasta aquí la información deportiva, compañeros. Déjenme decirles algo, tenemos final en la intermedia.
Los Pumas, como bien lo dijiste, llegan a la final y van contra los Tigres. Un duelazo que se ha repetido los últimos 2 años. ¿Y quién va a ganar? Pues espera que los Tigres. Dicen que los Tigres, pero los Pumas pueden dar esa que paso. hay muchos Pumas, Sí, ¿eh? sí, vamos a los Pumas, ¿no? Vamos a los Pumas. Universitarios. No se los pierda el viernes 7 de la noche en el Gaspar Más. Bueno, pues vamos a venir del puentecito del jueves, el viernes ya sabe otra vez a fin de semana. Carlos, la duda, ¿qué es el ayuno intermitente? Porque nos dijiste, pero no nos explicaste más detalle. Bueno, el ayuno intermitente es cuando se deja de consumir calorías por un largo periodo. Y eso, lo que se ha visto en este estudio, es que es igual de benéfico que si nada más se reduce de comer carbohidratos. ¿Y a ti qué tanto te gustan los dinosaurios también? Es una buena oportunidad esta exposición que nos presentabas para acercarse precisamente a la diversidad que había en nuestro país, ¿no? Yo creo que sí, y además el Museo del Desierto, que está en Coahuila, es sin duda alguna un gran lugar, es un centro de estudio también y de investigación sobre dinosaurios, se ha hecho muchísimo y se han descubierto muchas cosas ahí, tiene colaboraciones con muchas universidades y es maravilloso que esté en el Zócalo ahorita y que puedan aprovechar todos los que puedan ir en esta ¿Hasta cuándo? Hasta el día 30. Hasta el día 30, o sea que ya casi se nos Ya acaba. casi, vaya. Pero bueno, hay que aprovechar porque apenas va uno calentando motores con este regreso a las actividades. Pues así con equipo completo de 11 Noticias, Miguel de la Cruz, ya saben, anda en León, Guanajuato, pero mañana estaremos nuevamente con ustedes, Angie. Así es, agradecerles a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, nuestras redes sociales y también quienes siguen nuestra transmisión de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día. Buenos días. Buenos días. Buenos días.